Buenos días, hermanos. El Señor les bendiga en esta mañana y vamos a comenzar este servicio a nuestro Padre a través de una oración. Padre bendito, nos presentamos delante de ti, Señor. Primero que nada, agradeciéndote, Señor, tu amor, tu bondad, papá. Y gracias, papá, por tu infinita sabiduría, Señor, que has compartido, Señor, a tus siervos, papá, por tus razonamientos, papá, por tu excelencia, papá, a toda esta obra tuya que es perfecta, Señor, y que es recta. En esta mañana, Señor, nosotros te pedimos que tú estés aquí con nosotros una vez más, papá. Que estés aquí en este grupo, Señor, y a todas las personas que están escuchando, Señor. Que sea tu palabra llegando a cada uno de ellos, Señor. Tú sabes nuestras necesidades, papá. Tú sanando a aquellos que están en enfermedad, papá. Tú mirando a aquellos también, Señor, que están pasando alguna situación difícil, papá. Pero sobre todo haciéndoles llegar tu palabra. Escudriñando, Señor, cada situación para que tú puedas llegar a ellos, Padre, y tú le puedas dar el consuelo, Señor, que ellos necesitan en estos tiempos. Quédate con nosotros en esta mañana en el cual honraremos tu nombre, Señor, con alabanza, con canto, Señor, y sobre todo con tu bendita palabra. En el nombre de Jesús, Señor, te lo estamos pidiendo, Padre. Amén. Ahora, hermanos, tendremos nuestra lectura bíblica en Deuteronomio 32, del 1 al 8. Comenzamos. Dice: escuchad, cielos, y hablaré, y oiga la tierra los dichos de mi boca. Goteará como la lluvia mi enseñanza, y destilará como el rocío mi razonamiento, como la llovizna sobre la grama, y como las gotas sobre la hierba. Porque el nombre de Jehová proclamaré, y engrandecer a nuestro Dios. En el 4. Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad es Él. Es justo y es recto. En el 5. La corrupción no es suya, de sus hijos es la mancha, generación torcida y perversa. ¿Así pagáis a Jehová? Pueblo loco e ignorante. ¿No es el de tu Padre que te creó? Él te hizo y te estableció. Acuérdate de los tiempos antiguos, considera los años de muchas generaciones. Pregunta a tu Padre y Él te declarará, a tus ancianos y ellos te dirán. En el 8. Cuando el Altísimo hizo heredar las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos, según el número de los hijos de Israel. Hola hermano, Dios bendiga tu vida el día de hoy. Dios nos dé su sabiduría y nos haga comprender qué tan profunda es su palabra y para qué está constituida para nosotros como algo que tenemos que tomar como ley para vivir. Y ya tuvimos nuestra oración de inicio, ya tuvimos nuestra lectura bíblica que está basada en el libro de Deuteronomio 32 del 1 al 8 y le llamamos a esta presentación justicia perfecta. Te quiero hablar de un Dios que creó todo lo que tú ves y que tal vez lo que falta porque tú veas. El ser humano ha buscado tanto hacia el interior de la tierra como fuera de la tierra descubrir qué tan grande es lo que hizo Dios y se siguen sorprendiendo. Y creo que en ello tú y yo coincidimos en esa situación. Y Él nos hizo a su imagen y semejanza. Nos dio su sabiduría, que si lo tomamos literalmente, juntamente con Él en su espíritu, nuestra sabiduría podría ser totalmente inmensa y comprenderíamos todo lo que Dios hizo en un principio para que tú y yo pudiésemos vivir en esta tierra correctamente. Él dictó y le dio a Moisés la forma de vida que tendría que ser. Le llama leyes en el libro de Deuteronomio. Y Él la instituyó para todos nosotros, sin distingo de personas. Él lo hizo para buenos y para malos. Dice la palabra de Dios que Él hace nacer el sol para todos, en la misma proporción, porque Él ama su creación, mas no ama nuestra corrupción.
Pero tenemos algo muy importante que decir, y voy a remarcarlo en el libro de Deuteronomio 32:4, dice la palabra: Él es la roca cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad y sin ninguna iniquidad en él, es justa y es recto. Y en el 5 nos dice: la corrupción no es suya, es de sus hijos, es la mancha, generación torcida y perversa. Con ello vamos a empezar la palabra de Dios. Quiero que empecemos a comprenderla en el espíritu. Vuelvo a insistirte, te invito a que ese intelecto básico que tenemos todos lo dejemos a un lado, pidamos a Dios sabiduría de lo alto a través de su Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que podamos comprender la profundidad de la palabra, que nos viene hablando de una forma de vida que Dios instituyó desde un principio y lo hizo con un sentido muy propio. Y vamos a leer en el Salmo 89:14. ¿Qué nos dice la palabra ahí, por favor? Dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Amén. Su cimiento de su trono es justicia y juicio perfecto. Con ello te hablo de que tal vez tú y yo no entendamos qué tan grande es el amor de Dios por nosotros, que te vuelvo a reiterar, Él ama su creación, a ti y a mí, sin distingo, pero sí no ama nuestra corrupción, y eso es lo que quiere, lo que dictó como dogma de vida, una forma de vida en ese entonces para nosotros. Y vamos a leer en Deuteronomio 16, en el libro de Deuteronomio 16, en el verso 18 primero y después en el 19, por favor. Dice: administración de la justicia, jueces y oficiales pondrás en todas las ciudades que Jehová tu Dios te dará en tus tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio. En el 19, no tuerzas el derecho, no hagas acepción de personas, ni tomes soborno, porque el soborno ciega los ojos de los sabios y pervierte las palabras de los justos. Creo que la misma palabra se interpreta a sí misma, como nos los ha dicho el Señor. No busques por fuera lo que no hay, sino busca dentro de mi palabra la respuesta a todas tus dudas. Yo creo que está muy claro lo que nos dice aquí en ambos. Él instituyó nuestras autoridades, las que actualmente están en esta tierra. Y se supone, y creo que en eso estamos de acuerdo, que realmente muchos de ellos no están llevando la forma correcta de vida para nosotros. Pero no es problema tuyo ni mío, es tema del Señor. Él se encargará de poner orden a ese desorden, y creo que en eso tenemos que estar más que bien ubicados. Pero sí nos dice a nosotros que no forcemos el derecho, no hagamos acepción de personas. ¿Por qué? Porque eso empezamos a corromper la ley perfecta, lo que se le llama la justicia perfecta de Dios. Y creo que en ello muchos de nosotros ahorita estamos empezando a entender. Y vamos a leer en el Salmo 145, 17. Dice: justo es Jehová en todos sus caminos y misericordioso en todas sus obras. Justo es Él. Él lo creó para todos nosotros. Quiero que comprendamos en esa profundidad. Cuando Él nos creó, nos puso en un paraíso, en un lugar donde pudiéramos vivir sin ninguna corrupción. Mas Él mandó una petición, y esa petición no fue aceptada, y no la puso por orden, y entregó la corrupción en nosotros por esa situación. Pero vamos a ir, por favor, a Job 34:12. ¿Qué nos dice la palabra ahí? Dice: sí, por cierto, Dios no hará injusticia, y el Omnipotente no pervertirá el derecho. Dios no permite la injusticia. ¿Por qué? Porque Él quiere que tú y yo seamos perfectos delante de sus ojos.
y nos enseñó cómo hacerlo, pero nos gusta nosotros torcer lo que Dios hizo perfecto. Lo que es justo ante nuestros ojos posiblemente no es, porque queremos hacerlo conforme a nuestro juicio. Y nuestro juicio pues es muy pequeño. La realidad es que siempre buscamos ser injustos. Y yo te voy a hacer una pregunta aquí. ¿Alguna vez han sido injustos contigo? Contéstate tú mismo. ¿Realmente has visto injusticia sobre tu vida? Y si es así, pues ¿cómo te has sentido por ella? Pero ahora te voy a hacer otra pregunta. ¿Cuántas veces has sido tú injusto con tu prójimo? Y ahí es donde empezamos a poner la balanza. Esa balanza que a veces es difícil para nosotros en nuestro propio intelecto, en ese pequeño intelecto que tenemos, sin la sabiduría de Dios a través de su Espíritu en nosotros, de comprender en dónde está la balanza perfecta, porque lo que a mí me conviene no le conviene al otro, y así viceversa. Por eso nosotros tenemos que empezar a voltear a la perfección que Dios hizo. Y no estoy hablando de que lo hagamos en forma general y quieras obligar a todos. Todo empieza contigo. ¿Por qué? Porque esa es parte importante. Y vamos a leer en Eclesiastés 3:16. ¿Qué nos dice la palabra ahí? Dice: injusticias de la vida. Vi más debajo del sol, en lugar del juicio, allí impiedad, y en lugar de la justicia, ahí iniquidad. Salomón escribió este pasaje, y desde aquel entonces existía todo lo que aquí marca. Porque debajo del sol hay injusticia, es cierta, pero es injusticia hecha por el hombre, no por Dios. Por eso en Deuteronomio, en el número 5, habla muy claro que nosotros somos mancha. ¿Por qué? Porque hacemos nuestra propia justicia. Por eso el por qué tenemos que tener sumo cuidado de cómo honramos a Dios con el trabajo que hacemos y lo que Él nos ha enseñado a nosotros. Pero te voy a contar una historia, y esta historia narra de la siguiente manera. Yo o cualquier otra persona en nuestro pasado inmediato cometimos algo incorrecto en nuestra vida. Posiblemente a lo mejor quedamos con deuda con alguien. En el caso extremo, tal vez privamos de la vida a alguien. Mas en el paso de los años, Dios nos alcanzó y tomó sobre nosotros y tomó nuestra carga, y sentimos la paz de Él en nuestras vidas, porque Él nos alcanzó para salvación. Pero Dios dice muy claro en su palabra: Él perdona, mas tenemos nosotros como seres humanos que cumplir lo que la ley fue establecida. Y yo soy segurísimo que si a alguno nos ha pasado esto, tenemos en nuestra conciencia, en nuestro corazón, esa situación que nos faltó por terminar en forma correcta. Pídele a Dios sabiduría de lo alto para que tomes la decisión correcta. Y Él abrirá puertas, te aseguro, que si tú vas y pides perdón a aquello que hiciste mal, y si vas y resistes aquello que hiciste mal, y tratas de llevar las cosas como Dios nos está pidiendo, te aseguro que la vida en Cristo será más plena y más completa. ¿Por qué? Porque el Señor es lo que quiere. Y vamos a leer Eclesiastés 3:17. ¿Qué nos dice en la palabra ahí, por favor? Dice: y dije yo en mi corazón, al justo y al impío juzgará Dios, porque ahí hay un tiempo para todo lo que se quiere y para todo lo que se hace. Aquí la palabra es muy clara. Él perdona nuestra injusticia. Él juzga a todos por igual, de la misma manera. Y obviamente todo hay para un tiempo. Dios está esperando que tú tomes la mejor decisión, y esa decisión está en ti, que tú tienes que hacerla para honrar a Dios. Él quiere que nuestra justicia sea igual que la suya, y Él la instituyó, justa y perfecta. Y nos dice en Éxodo 23:6, ¿qué nos dice la palabra en Éxodo 23:6? No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Claro está la palabra aquí. A veces nosotros en nuestra propia justicia, y al ver que aquella persona no tiene forma de defenderse,
tal vez porque desconoce la ley, porque desconoce todo lo que es, y sabiéndolo nosotros, aprovechamos esa situación. Y Dios aquí te lo dice muy claro: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Tenemos que ser justos y correctos. Y vamos a leer en Levíticos 19:15. ¿Qué nos dice la palabra en Levíticos 19:15? No harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Si tú y yo sabemos que estamos en algo buscando justicia, mas sabes que con quien te enfrentas tiene, vamos a pensar de esta manera, influencias en ese lugar, o tiene el poder adquisitivo mayor que el tuyo, posiblemente él pueda corromper la autoridad. Pero si la autoridad está delegada y está hecha por Dios, tendrán que juzgar en forma correcta sobre ti y sobre mí. ¿Por qué? Porque para eso fue instituidas las leyes, como lo leímos en Deuteronomio 16. Nosotros tenemos que estar prestos a lo que Dios ha puesto solícito en esta tierra. Las autoridades están delegadas de Dios y tenemos que cumplirla. Tú cumple la ley y verás que no tendrás ningún problema para con ello. Y vamos a leer Eclesiastés 5:8. Ahí nos habla de algo que creo que nos vamos a identificar muchos. La vanidad de la vida. Dice: si opresión de pobres y perversión de derecho y de justicia vieres en la provincia, no te maravilles de ello, porque sobre el alto vigila otro más alto, y uno más alto está sobre ellos. Aquí Dios nos habla muy claramente. Si Dios ya hizo justicia sobre ti y te dio la victoria, y ves que tu prójimo estás pagando la situación de su injusticia, no te jactes, ni trates de humillar a tu prójimo, porque tenemos a alguien superior a nosotros. No tientes a Dios que pueda cambiar eso porque te sientes que tú lograste algo. Tenemos que ser humildes y ser recíprocos con Dios en gratitud. Si Dios nos dio la justicia, gloria a Él. Si la justicia no fue para nosotros, gloria a Él. ¿Por qué? Porque Él juzga en forma correcta las cosas que tenemos que tener en nuestra vida. ¿Sí? En Amos 5:12 nos dice la palabra muy claro también. Nos habla de un llamamiento al arrepentimiento y dice: porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados. Sé que afligís al justo y recibís cohecho, y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres. Dios nos conoce perfectamente bien. Este pasaje fue enviado al pueblo justo de Dios, aquel que ama a Dios, pero en ese tiempo y como hasta hoy hay demasiada corrupción. Tenemos demasiada gente que es amadora del dinero, y como a través de ello se reciben dádivas, sobornos, es muy fácil que puedas cambiar la causa justa para hacerla injusta delante de Dios. Pero tú y yo tenemos esa oportunidad de poder hacerlo sin ningún problema, porque la justicia de Dios es perfecta. Y vamos a leer Proverbios 14:34, por favor. Dice: la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta de las naciones. ¿Tú crees que un país es más justo que otro por sus políticos o por sus políticas? Dios nos dice muy claro aquí que la justicia engrandece a la nación, mas el pecado es afrenta a las naciones. Si todos fuésemos justos, como Dios nos lo marca, nuestra nación sería grande y próspera. Y te voy a poner un ejemplo. Me platicó un amigo, porque en realidad yo nunca he tenido la oportunidad de estar en ese país. Él fue a visitar a una de sus hermanas que vivía en Suiza. Y dice que mientras iban por carretera al camino de su llegada, pues él, sorprendido de la belleza del lugar,
pues primeramente estaba admirándola, pero tenían que llegar a una estación de servicio para abastecerse de combustible y obviamente comprar algo para poder continuar el viaje. Y dice que cuando llegó a ese lugar se sorprendió porque la estación de gasolina no había una sola persona. La estación de servicio, como un Oxxo, un Super 7, estaba abastecida de toda la comida y lo necesario, pero no había quien atendiese el lugar. ¿Qué quería decir eso? Que tú llegabas, tomabas lo necesario, pagabas con tus recursos, ya sea a través de tarjeta electrónica o en efectivo, y si tenías que tomar cambio, tú lo podías tomar. Podías irte a la estación de servicio para tomar gasolina y servirte la cantidad y pagarla de la misma manera. Y la pregunta que hizo mi amigo, al fin mexicano, ¿cómo es posible que esto esté sucediendo aquí? Que la gente no saben que se los van a robar. ¿No es posible que esto esté solo? Y la persona que lo acompañaba en ese viaje le preguntó, esa es la diferencia. En este país todos creemos que las cosas que hay son justas y yo no voy a tomar lo que no es mío. Siempre buscaré hacer correcta lo que la ley nos implica en este país. Y ahí es donde se divide la situación de países de primer mundo, segundo mundo, tercer mundo. Lamentablemente nos califican de esa manera y tristemente nuestro país está calificado como uno de los más corruptos del mundo. ¿Por qué? Porque queremos hacer nuestra propia justicia. Mas sin embargo Dios nos ama en una forma sorprendente que hasta hoy nos sigue esperando a que dirijamos nuestra vida en una forma correcta. Pero ¿qué es lo que sigue después? Dios nos sigue exhortando y vamos a leer en Isaías 10:1. ¿Qué nos dice la palabra? Dice, ay de los que dictan leyes injustas y prescriben tiranía. ¿Te ha tocado hacerlo a ti? A mí me tocó en algún tiempo hacerlo. Y sinceramente pensé que tenía la victoria. A pesar de que yo sabía que la persona que estaba enfrente de mí tenía razón, yo dictaba mis propias leyes. Yo ponía mis propias reglas. ¿Para qué? Para que el otro saliera vencido y yo saliera ganador. Pero dice la palabra muy claro, ay de los que dictan leyes injustas y prescriban tiranía. Ten cuidado, no es bueno para ti y para tu alma, porque tenemos un galardón que ganarnos y tenemos una promesa que está para todos por igual, tener esa vida eterna. Pero vamos a irnos a la palabra más justa, porque si estamos en su justicia, dice en Isaías 32:17, ¿qué nos dice la palabra en ese pasaje, por favor? Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia, reposo, seguridad para siempre. La palabra de Dios es muy clara aquí. Si tú eres justo, en tu corazón hay paz. ¿Por qué? Y hay reposo, y hay seguridad. ¿Y la tendrás por cuánto tiempo? Siempre. Si tú empiezas a dictar en tu vida, olvídate de tu prójimo, olvídate del que está enfrente de ti. Si tú empiezas a tomar decisiones justas, aunque la gente se ría a tu alrededor, ¿cómo es posible? Si tú puedes ganarlo, ¿por qué no lo ganas? Porque tú estás buscando la justicia perfecta de Dios, para que en tu corazón haya paz, haya ese reposo, porque lo quieres tener para siempre, porque así es como Dios nos ha enseñado a nosotros. Pero la palabra de Dios dice en el Salmo 45:7. Dice, has amado la justicia y aborrecido la maldad, por tanto te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría, más que a tus compañeros. La palabra de Dios es muy completa aquí. Cuando tú amas, cuando tú haces la justicia y aborreces la maldad, Dios te unge. Dios te da óleo de alegría, más que a los demás. Y tal vez a lo mejor la gente que está a tu alrededor tal vez diga, bueno, ¿y este tipo por qué está tan alegre? Porque realmente hiciste la justicia de Dios. Para ellos tal vez es locura. Recuerda que cuando no tienen el Espíritu de Dios en ello, todo lo que hacemos en forma correcta, para ellos es algo mal.
Y te voy a poner aquí el ejemplo de un programa de televisión que yo creo que muchos lo hemos visto, de la familia Peluche. Es una familia en la cual todo lo que está mal es correcto. Y tienen una niña, esa niña que siempre trata de ver las cosas justas, amorosas y correctas. ¿Y qué le dicen? Le dicen, ay Vivi, ¿por qué no eres una persona normal? La gente piensa que lo que está sucediendo en este mundo corrupto es correcto y es normal, pero quiero decirte que no es así. Dios instituyó una justicia perfecta y justa para todos por igual, pero nosotros nos hemos encargado, cuando no tenemos a Dios en nuestro corazón, de hacer las cosas incorrectas delante de Él. ¿Y qué nos dice el Salmo 11:7, por favor? Dice, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. La palabra de Dios dice muy claramente, nosotros tenemos que buscar el rostro de Dios siempre. ¿Por qué? Porque Él nos ama a nosotros, y si nosotros hacemos su justicia, Dios estará sobre ti y sobre mí todo el tiempo. Él nos amará y nos prosperará todo lo que hagamos en mismo. ¿Y cómo puedo saber que Dios ha sido justo? ¿Cómo puedo asegurarlo? Y vuelvo a insistirlo, en lo intelectual de muchos de nosotros, en nuestro pequeño razonamiento, podemos cuestionar muchas cosas para Dios, pero Dios hizo algo perfecto. Y esto lo vamos a ver en Juan 3:16. ¿Qué nos dice la palabra? Vamos a encontrar palabra de misericordia y de salvación. Dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos envió a su Hijo amado, y durante el tiempo que Él vivió en esta tierra, Él pudo demostrarnos que Él era santo. Y la palabra santo no es otra cosa más que apartados de Dios. Esa es la palabra y la definición correcta de santos. Y nosotros somos santos si creemos en Dios y seguimos todo lo que Él nos ha pedido y todo lo que nos instituyó como familia, como congregación, como pueblo elegido de Dios, de esa manera. Y durante el tiempo que Jesús vivió en esta tierra, Él nunca vio corrupción. Vivió entre la corrupción, supo lo que hubo injusticia, y Él tuvo que determinar en cierta manera, normar qué es lo que tenía que hacer, mas no pudo hacer nada durante un tiempo hasta que Él fue ungido en el Espíritu Santo. Y después de ello, Él empezó a hablar con esa autoridad delegada de Dios y empezó a hacer esos milagros para que la gente creyese en forma correcta que Él era el enviado de nuestro Padre Celestial. Yo espero que esta palabra para ti haya sido, como fue para mí, de gran poder, de entender que si seguimos haciendo la justicia perfecta de Dios, nuestra vida, nuestro corazón, nuestro entorno siempre será de felicidad, de amor, armonía. Y yo te invito que en este día tú puedas entregar tu vida a Cristo, que puedas entrar en esa justicia perfecta de Jehová, en la cual a partir del día de hoy tú empezarás a hacer las cosas correctas, empezarás a ser justo con todo aquello que realmente sea correcto. Y si no sabes cómo discernirlo, pídele a Dios sabiduría de lo alto, entrega tu vida a Él y que Él sea tu guiador de siempre y para siempre. Fue un gusto saludarte. Bendiciones para ti, para tu familia. Nos veremos muy pronto. Hasta luego.